Si hay una palabra que hemos repetido muchas veces los colombianos, es la palabra víctimas. Lo hacemos en conversaciones, en eventos, conmemoraciones, y no sé si en realidad lo hacemos por protocolo o porque de verdad las estemos escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Fuera del Guión, el video podcast de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF Colombia. Aquí, en Fuera del Guión, nos gusta tener conversaciones honestas sobre temas que creemos que conocemos, pero que a veces nos da un poquito de miedo profundizar. Según el Registro Nacional de Víctimas, en Colombia hay más o menos 10 millones de personas reconocidas como víctimas. Esto más o menos es 2 de cada 10 colombianos, y eso sin contar con el subregistro. Pero más allá del tema de las cifras y de todos los esfuerzos institucionales que se han hecho por repararlas, hay muchas cosas que no nos hemos preguntado. Por ejemplo, ¿cómo se vive después de la violencia? ¿Qué significa reconstruir un proyecto de vida? ¿Estamos preparados y preparadas para convivir con las historias de dolor de todas las víctimas del país? Para tener esta conversación, hoy tengo un invitado excepcional. Él es Joshua Mitrotti, que además de ser experto en temas de paz, de seguridad, de reconciliación, pues fue el director de la Agencia Colombiana de Reintegración. Joshua, bienvenido a Fuera del Guión. Lina, qué rico estar aquí contigo. Le mando un saludo muy grande a todo el equipo de PADF Colombia, un abrazo muy grande y espero que todo el mundo esté muy bien. Bueno, Joshua, nos encanta tenerte otra vez en casa. Joshua también fue parte de este equipo un buen tiempo. Para que arranquemos a hablar de esta conversación, el 9 de abril casualmente se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. ¿Sirve para algo este tipo de conmemoraciones, de fechas? ¿A las víctimas les sirve para algo? Yo creo que sirve simbólicamente para un país que ha vivido por más de 200 años en guerra, en conflicto, con dificultades, y más porque en la colonia también tuvimos desafortunadamente mucha violencia. Es importante tener un día para conmemorarnos, pero no es suficiente. Y creo que como sociedad deberíamos honrar mucho más a las víctimas, valorar mucho más a las víctimas y generar símbolos en los distintos lugares donde han ocurrido hechos victimizantes para que la historia no se vuelva a repetir. Yo sí creo que a Colombia le hace falta más un ejercicio simbólico, pero también práctico, para que las condiciones de vida, la vulnerabilidad de las víctimas en Colombia se supere. Hay una palabra también que se asocia mucho con víctimas, y es la palabra resiliencia. Y aunque a mí me parece muy poderosa lo que significa la palabra, la imagen, a veces me cuestiono si no es pedirle mucho a una víctima que de pronto todavía no ha superado el dolor, no ha pasado la página, todavía tiene como ciertas cosas por resolver. Entonces, quisiera preguntarte si la narrativa sobre las víctimas hoy en día la lideran las víctimas o quizás las instituciones que las representan. Yo creo que en Colombia, sin duda alguna, las víctimas han liderado un proceso muy grande. Las víctimas han tenido un camino que han tenido que recorrer con mucho dolor, con muchas carencias, pero creo que hoy las víctimas tienen una voz propia, eso es importante decirlo. Pero institucionalmente también la institucionalidad ha hecho unos esfuerzos muy grandes, unos progresos muy grandes en política pública que aún hoy son insuficientes para la magnitud del problema. Tú bien lo decías, 10 millones de víctimas, eso según los cálculos nos puede contar más de 500.000 billones de pesos reparar a todas las víctimas. Y yo me hago una pregunta, ¿reparar es simplemente entregar plata? ¿O también es acompañar a que estas comunidades, poblaciones de víctimas puedan rehacer su vida, tengan habilidades, competencias que les permita realmente aprovechar esta indemnización para poder hacer proyectos productivos, para poder hacer proyectos sociales, para poder hacer proyectos comunitarios que les permita tener voz, pero también una participación efectiva en un mejoramiento de condiciones de vida? Y yo creo que ahí está la pregunta. Y me gusta mucho esta reflexión porque justo quería preguntarte cómo medimos el éxito de esta reparación, más allá de las cifras que además en nuestro sector uno siempre tiene que reportar y decir cuántas personas benefició, pero cómo más podemos medir en realidad si una víctima está siendo reparada o no. Yo creo que primero lograr cortar los hechos victimizantes. Por ahí creo que el país todavía tiene un camino por recorrer, todavía tenemos
manifestaciones de violencia muy importantes y hoy siguen generándose víctimas y eso es una tragedia. Y dos, creo que uno tiene que pensar realmente en el goce efectivo de los derechos, en la superación de la vulnerabilidad, en que realmente estas comunidades de víctimas, poblaciones de víctimas, comunidades de víctimas puedan superar esa condición y puedan rehacer una vida, puedan hablar de la reconciliación, incluso llegar a estadios donde podamos llegar al perdón, pero creo que ahí todo el país tiene un desafío y las organizaciones que trabajan en torno a las víctimas hay un desafío muy grande. Y con toda esta experiencia que has tenido en este campo, me gustaría que nos compartieras algún caso, algún ejemplo en donde la cifra no diga tanto como algún caso en particular. Mira, yo creo que debo reconocer que cuando fui director de reintegración, yo venía del mundo de las víctimas inicialmente. Cuando yo estuve más o menos 8 o 10 años trabajando solo con víctimas, solo con comunidades. Luego paso a trabajar con los victimarios, que es un salto complejo. Y empecé a ver que tanto víctimas y victimarios comparten las carencias, la vulnerabilidad. Y uno de los temas que más me sorprendió es esa capacidad de encontrarse, de reconciliarse e incluso de perdonarse. En Medellín me tocó encontrarme una señora víctima de la violencia, sus hijos habían sido muertos en manos del bloque Cacique Nutibara y ella decidió adoptar a un ex paramilitar joven de ese grupo. Wow. Y los dos se movían juntos y ahí es donde uno dice, muchas veces nosotros que no hemos sentido la violencia en la puerta de la casa, en nuestras narices, tenemos unos parámetros mucho más altos que las propias víctimas o los propios victimarios, porque comparten carencias, porque comparten vulnerabilidades, porque comparten unos dolores y ellos pueden avanzar más rápido en el camino de la reconciliación y del perdón. Y eso me marcó profundamente y eso no lo dice ninguna cifra. Exacto. Es simplemente una historia de vida donde uno empieza a decir, dos personas que tuvieron pérdidas decidieron juntarse para acompañarse en un camino muy doloroso que es ser víctima y ser victimario en Colombia. Tremendo ese caso, ¿ah? Uno escucha esas historias y como que se conmueve, se remueve y dice, uy, esto tiene mucho sentido, ¿no? Hay que seguirlo haciendo, tenemos que seguir construyendo como país caminos para reconciliarnos, para perdonarnos y demás, pero al mismo tiempo lo que vemos es que las víctimas continúan. ¿Por qué seguimos produciendo más víctimas? ¿Qué hacemos con las nuevas víctimas? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Primero, Colombia no ha podido superar sus problemas estructurales y sus problemas estructurales tienen que ver con una baja presencia del Estado, con unas zonas muy vulnerables, donde hay presencia de grupos armados, donde está el narcotráfico, donde está la minería ilegal y eso genera pues que en Colombia sigamos viviendo desafortunadamente una violencia indiscriminada contra las poblaciones, contra las comunidades, contra los campesinos, los indígenas, las comunidades afrocolombianas. Y eso genera que sigamos teniendo víctimas, desafortunadamente. Y creo que la reflexión que nos tenemos que hacer es, ¿esta guerra contra las drogas, esta prohibición realmente ha resuelto el problema? Y yo creo que no. Hoy el problema es mucho más profundo que hace 40 años cuando empezó la guerra contra las drogas en Colombia. También hay que reconocer unos avances muy grandes de la sociedad, del Estado. Yo creo que hay unos progresos sociales en Colombia. Si uno hace una comparación del año 2000 a hoy, hay un avance enorme en la presencia institucional, en mejoramiento de condiciones de las políticas públicas, por ejemplo, el tema de la política para las víctimas, para la reparación de las víctimas. Pero insisto, creo que tenemos un desafío todavía como sociedad y no hemos superado el conflicto, no hemos superado la vulnerabilidad y las economías y las rentas ilegales siguen siendo una gasolina para este conflicto. Joshua, hoy en día, ¿cómo crees que puede encontrarse un balance entre acompañar, reparar a una víctima, pero al mismo tiempo darles autonomía? Pues yo creo que el Estado colombiano, por ejemplo, desde la política de reintegración, construyó un modelo que superaba la vulnerabilidad, un acompañamiento estructurado por más de 6.5 años para los excombatientes. Yo creo que las víctimas estamos en mora de ofrecerle también un acompañamiento donde lo psicosocial sea importante, donde lo productivo sea importante, donde la alfabetización sea importante para realmente desde una visión multidimensional asegurar que podamos superar una condición como es el hecho de ser una víctima, de ser un desplazado.
Y yo creo que en Colombia estos ciudadanos se pueden volver unos ciudadanos de primera categoría, con todas las condiciones, pero tiene que haber un esfuerzo mucho más grande desde la oferta estatal. Y si te tocara escoger como uno, el más relevante, ¿cuál sería? Yo creo que entender que superar condiciones de vulnerabilidad no es simplemente dar plata. Ahí hay que hacer unos trabajos sociales, hay que hacer unos trabajos con la familia, con los entornos, con los barrios en materia de seguridad, y eso implica un esfuerzo interinstitucional enorme, pero creo que Colombia y las víctimas se merecen ese esfuerzo. Joshua, a nosotros nos gusta terminar estas conversaciones con una sección rápida. Básicamente te voy a decir 3 afirmaciones, tú me dices si son verdaderas, falsas o incómodas. ¿Listo? ¿Preparado? Preparado. Listo, entonces vamos con la primera. Hablamos tanto de víctimas en este país que a veces corremos el riesgo de que sean simplemente una categoría y no una verdadera voz que nos importe. Es incómoda porque en últimas el no cumplir el goce efectivo de los derechos de las víctimas hace que las estemos simplemente viendo como una categoría. Creo que hay un desafío en el cumplimiento. Pregunta número 2. Muchas veces nos concentramos en el tema de la reparación, incluso a veces simbólica, porque todavía no estamos dispuestos a pagar una verdadera reparación o una reparación más profunda. Verdadero, pero creo que también hay un tema presupuestal enorme. Más o menos se calcula que nos demoraríamos 120 años en poder reparar a todas las víctimas, a las 10 millones de víctimas que tiene Colombia. Entonces termina siendo verdadero e incómodo porque pues una política que en 120 años vaya a poder cumplir, ¿a quién se la va a cumplir? Ya no van a estar las víctimas. Y la tercera, Joshua, como sociedad nos hemos acostumbrado a escuchar las historias de resiliencia, pero como que nos molesta un poquito las historias de dolor y las historias difíciles. De acuerdo, verdadero. Una verdad dura. Una verdad muy dura para Colombia, y creo que eso ha sido también un pilar para que la guerra continúe y estemos condenados a repetirla. Si no procesamos lo que ha pasado, si no lo gestionamos como sociedad, pues no vamos a poder cambiar el rumbo de nuestra historia. Joshua, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación en Fuera del Guión. Este es un tema que ojalá pudiéramos conversar mucho más. Seguramente habrá muchos más espacios, pero nos parecía relevante aprovechar este mes, esta coyuntura política, social, para que el tema de las víctimas no fuera simplemente algo de cajón, sino que pudiéramos problematizarla un poquito más. Entonces, gracias y ojalá te podamos tener nuevamente acá en Fuera del Guión. Muchas gracias, Lina. Un gusto. Si esta conversación les gustó, les resonó, tiene sentido para ustedes, por favor compártanla, porque aquí en Fuera del Guión lo que nos gusta justamente es construir conversaciones en colectivo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este episodio y esperamos que nos acompañen en el siguiente.